La predicación de hoy la titulé El amor de Dios. Y hablando de esto del amor de Dios, gloria al Señor. El jueves empecé con una fiebre bien fuerte y dolor de cabeza. Pasé la noche muy mal. El viernes no me fue muy bien tampoco, que digamos. Ya más o menos en la tarde tuve mejoría, pero en la noche otra vez la recaída. El sábado estuvo más o menos y por fin ya en la noche me empecé a sentir mucho mejor. Pero por ahí del mediodía me dice mi esposa: ¿sabes qué? Vamos al laboratorio para que te hagas la prueba, pero hazte la prueba. Y por responsabilidad lo hice y gracias a Dios ya por segunda o tercera ocasión pues fue negativo al COVID. Fue solamente un resfriado. Gloria a Dios. Lo curioso es que después de que vi el resultado hasta me alivié, o sea, ya me sentí mucho mejor. Ya era más la paranoia, ¿no? Pero pues gloria al Señor, Él es fiel. Sí. Entonces, le titulé El amor de Dios. Vamos a dar lectura. Seguimos en el Evangelio según Mateo, estamos ahora en el capítulo 18. Vamos a dar inicio, versículos del 1 al 14. Insisto, cada vez que tú leas la Escritura, aunque sea el mismo pasaje, de hecho, cuando leas el mismo pasaje una y otra vez, Dios te va a hablar de diferentes formas porque su palabra es viva. La primera vez que lo leas vas a entender algo. La segunda vez que lo leas vas a encontrar un mensaje más profundo. Y si lo vuelves a leer vas a encontrar algún mensaje hasta a nivel personal, porque Dios habla a través de su palabra. ¿Sí? Podemos interpretarla de distintas formas, pero sin olvidar la regla de oro. El mejor y único verdadero intérprete de la Biblia es la Biblia misma. Por eso tenemos que leerla en su contexto, compararla con otros pasajes, y así es como corroboramos que lo que estamos entendiendo realmente es así. ¿Okay? Y la palabra de Dios, insisto, es viva, y cada vez que la leas vas a aprender algo nuevo. Miren, vamos a ver. Primeramente, capítulo 18, versículos del 1 al 5. Tiene un subtítulo ahí medio agresivo, ¿no? ¿Quién es el mayor? Bueno, yo aquí lo titulé Amor compasivo, amor misericordioso. ¿Sí? Vamos a hablar del amor de Dios. Bueno, el primer tipo de amor que vamos a ver aquí es el amor compasivo, el amor misericordioso de Dios. Dice: en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis o hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Aquí nuestro Dios está hablando pues de que los verdaderos grandes en el cielo no son aquellos que han realizado grandes obras o que han tenido el respaldo del Espíritu Santo para hacer proezas, milagros, señales, no, sino aquel que con la humildad de un niño reconozca su necesidad de papá. Así es. Un niño se humilla en términos de reconocer su vulnerabilidad, de reconocer sus limitaciones, y lo manifiesta de una manera bien hermosa y bien tierna. Mamá, papá. A veces cuando es en la madrugada no es tan tierno, pero sigue siendo esa humildad. En cambio, si fuera uno ya a cierta edad, no, a mí no me dan miedo los rayos. Pero el niño pequeño, ¿qué le importa? Brinca de la cama y de repente ya está en medio de los dos, porque reconoce su necesidad de papá. Esa humildad. Y Dios siente ese amor, esa compasión. Es más, lo vemos también en Juan 3:16. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sí? Es un amor compasivo, pero al mismo tiempo hay una condición. Hay que entender que una cosa es el amor compasivo y otra cosa es el amor del Padre, y todavía no llegamos allí. No tienen nada que ver uno con el otro, son niveles muy distintos de amor. El amor compasivo es el que Dios puede sentir por cualquier persona, sin importar quién sea. Sin importar quién sea.
pero no es lo mismo cuando se trata del amor de un hijo o el amor hacia un hijo. Vamos a ver, Marcos, es más, aquí mismo en Juan 3, si leemos en el contexto, justo después del 16, leemos unos cuantos versículos a partir del 17 para que podamos entender por qué hay una diferencia. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Aquí vemos la compasión de Dios por el mundo, porque está viendo la necesidad de cada uno. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Así que ese amor es limitado. Ese amor solo dura mientras la persona vive, porque cuando se acabe la vida va directo al infierno. Por eso la oportunidad es hoy. Y a lo mejor puede parecer que estoy presionando y ay, el pastor quiere manipular. Cree lo que quieras. La Biblia enseña que el infierno es real, y si yo no te predico acerca del pecado, del arrepentimiento y del infierno, entonces soy un falso pastor. Si te hablo, Dios te ama, no te preocupes, Dios te ama, soy un mentiroso y un blasfemo porque no es verdad. Es un tipo de amor, y es un amor limitado y no tiene nada que ver con la salvación. Tendrá que ver en cuanto a que por ese amor Dios te tiende la mano, pero no te puedes atener a ese amor para librarla por tus pecados. Es muy diferente. Por eso envió a su Hijo, para pagar por el precio de nuestra maldad. Entonces, sí hay amor, pero es un tipo de amor, pero solo dura mientras vives. Cuando se acaba la vida, se acaba la oportunidad. Y ese amor era precisamente la oportunidad de acercarnos. Es una tristeza que personas que son fieles y devotos a sus diversas creencias, equivocadas por supuesto, mueran allí, habiendo tenido la oportunidad de que tú les hablaras. No, es que esa persona es buena. Si la Biblia dice que ni uno es bueno, es una blasfemia, es una herejía, es una mentira, nadie es bueno. Podrá ser agradable a ti, podrá tener compasión de ciertas personas, pero sigue siendo un ser malvado, porque todo ser humano somos malvados por naturaleza, heredamos el pecado de Adán y Eva, y hasta que estamos en Cristo, nuestro espíritu renace con Cristo, pero nuestra mente y nuestro cuerpo siguen igual, y nuestra mente le urge ser renovada, le urge ser restaurada. Para eso se ocupa el discipulado, la escuela dominical, inclusive para algunos hasta liberación, y sobre todo perdonar y ser perdonados, porque la mente, que es tu alma, esa no cambia cuando recibes a Cristo, cambia a consecuencia de lo que viene después, que es el proceso de la santificación, pero no es inmediato. Vamos a ver qué nos dice Marcos 33 y 34. Dice, pero muchos le vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie de las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas sin pastor, personas que creían que estaban bien, que ni siquiera tenían idea de lo mal que estaban, en el hoyo que se encontraban, porque esa era su normalidad. Imagínense en aquellas tribus africanas donde la máxima expresión de belleza es untarse las mujeres estiércol en la cara para que se les peguen moscas y con las alitas se vean brillitos, y así se ven bonitas para los hombres. Para nosotros, ¿eso qué es? Con todo el respeto, es asqueroso. Pero para ellos, imagínense. Entonces, cuando Jesús viene y nos mira, dices tú, lo que tú crees que es bueno, no tienes idea cómo Dios lo mira. La Biblia nos enseña que aún nuestras obras de justicia son como trapos de inmundicia delante de Dios. Tus buenas obras es como papel de baño usado delante de Dios. Ese es un trapo de inmundicia. Ese es un trapo de inmundicia. Por eso tenemos que
preguntar a Dios antes de dar cualquier paso. Tenemos que consultar con Él si Él está de acuerdo, o mejor aún, pedirle que nos dé el camino, que nos ayude a tomar las decisiones correctas. Por eso es que Jesús tiene compasión de nosotros, porque lo peor que le puede pasar a una persona no es el hecho de ser malo, sino el creerse bueno. Eso es lo peor que le puede pasar a alguien. Es que no me meto con nadie. Claro que no, eres un egoísta, eres un indiferente, eres un egocéntrico. Claro que no te metes con nadie porque nadie te importa. Esa es la verdad. Por eso el fruto del Espíritu, después del amor, gozo y paz, viene la paciencia para poder soportar a otros, la benignidad para que te importen los demás y la bondad para compartir con otros y tenderles la mano. Ahí es donde vemos un verdadero hijo de Dios. Y que lo hace aún en circunstancias que no le convienen. Pues es muy fácil cuando es deducible de impuestos. Es bien padre cuando te tomas la selfie y lo pones en Facebook. Pero ¿qué tal cuando se trata de una situación donde no vas a recuperar nada? Es más, de hecho estás perdiendo y hasta te pones en riesgo. Eso es diferente. Entonces, Jesús tuvo compasión de nosotros. Es un amor compasivo, misericordioso. Y por eso les empezó a enseñar y finalmente murió por nosotros, para abrirnos la puerta de regreso al Padre. Ahora, vamos a un segundo tipo de amor. Volvemos a Mateo 18, versículos del 6 al 9. Aquí nos habla de ocasiones de caer. Aquí directamente, y si lo tomamos literal, es una valiosísima lección. Y en el contexto que les hablo del amor de Dios, también podemos aprender algo adicional. Dice: y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Son pasajes como este que me hacen tanto ruido con esa frase que dice: Dios odia al pecado, pero ama al pecador. Y aquí yo veo que es mentira. Aquí yo veo que es mentira, porque aquí yo lo que estoy viendo es que si alguien se mete con un niño, si lo vemos literalmente en el contexto, o si lo interpretamos espiritualmente, si alguien se mete con un hijo de Dios, ¿sabes qué? Mejor suicídate, porque no sabes cómo te va a ir con Dios en vida. Es más, pero mejor no te suicides, porque en cuanto te mueras te vas a ir al infierno. O sea, mejor no te metas con un hijo de Dios. De verdad, una vez me hablaron para extorsionarme. Y de plano dije: a ver, no, que muy licenciado y que comandante, a ver, ya bájale. ¿Me estás hablando para extorsionarme o qué quieres? Y me colgó. Luego me volvió a hablar y se puso, pero bien picudo. Mira, le digo: ¿sabes qué? Cálmate, le dije. Yo soy un hijo de Dios y soy pastor, le digo, y no me das miedo. Y búrlate si quieres. Y me colgó. Y al rato me vuelve a hablar: oh, disculpe, hermano, con los hijos de Dios no nos metemos. Y me colgó. Gloria a Dios. Yo no sé quién era, no me interesa saber quién era, pero sí espero que eso haya servido para que este hombre haya reconocido quién es Jesucristo y hoy sea salvo. Hoy sea salvo. Sí me asusté, pero mayor es el que está en mí que el que está afuera contra mí. Bueno, continuamos. Dice: ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco, que teniendo dos manos o dos pies, ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida, que teniendo dos ojos, ser echado en el infierno de fuego. Más claro no pudo haber sido Jesús, porque esas son palabras directas de él. Y esto no es parábola, esto es directo. Entonces, el infierno es real. El infierno es real. Jesús mismo estuvo allí, pero no como dicen algunos mentirosos que fue torturado. No es cierto, él jamás vio corrupción. En el peor de los casos, y tengo esa convicción,
le puso una golpiza al diablo y una cachetiza a la muerte y lo sometió bajo sus pies, como dice la palabra. Y entonces resucitó con poder. Y nuestra fe se basa en su resurrección. Él tiene el control sobre la muerte. Y cuando Dios ordena, Satanás se tiene que someter. Porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero aquí nos alerta. Recuerden, el infierno no fue creado para nosotros. El infierno fue creado para Lucero, ahora Lucifer, y sus ángeles caídos, o sea, sus demonios. Fue para ellos. Pero como es un cobarde y sabe que no puede ni podrá jamás contra Dios, se desquita con nosotros a través de la falsa doctrina de Balaam. ¿Y cuál es la doctrina de Balaam? Es hacer que tú peques para que Dios mismo te destruya. Eso es lo horrible. En otra ocasión les platicaré sobre Balaam, porque ya antes lo he platicado. Pero básicamente se trata de engañarte para que tú solo ofendas a Dios y Dios te destruya. Ahora, podrás pensar, uy, pues entonces Dios, qué fácil lo engañan. No, porque Dios nos permite que nadie sea tentado más allá de su capacidad de resistir. Así que cuando pecas, pecas voluntariamente. Satanás no tiene permitido obligarte ni tentarte más allá de lo que puedes resistir. Así que siempre va a ser tu responsabilidad. Y si caíste, tienes que estar bien consciente que fue en el mejor de los casos por tu ignorancia. Pero Dios es misericordioso. Por eso si te arrepientes, y eso es lo que vamos a ver también, Dios te recibe, pero hay un precio. No se paga con dinero, pero sí hay un precio. Para empezar, Jesús pagó con su vida, con su sufrimiento. Pero vamos a ver, el amor disciplinario. Aquí estamos viendo que si quieres mantenerte firme, tienes que identificar, ya sea en tu cuerpo, ya sea entre tus posesiones o entre tus amistades, de qué o de quién te vas a deshacer. Y esto no quiere decir que por ser cristiano vas a dejarle de hablar a tus amigos inconversos. No, tú sabes bien quiénes son aquellos que te han podido manipular y que te conocen el lado y que saben dónde está el botón para prenderte y apagarte. Así que allí es donde te toca a ti. Si tú ya sabes qué pasa cuando te juntas con tal persona, lo que suceda no es culpa de la persona, es culpa tuya, porque esa persona es hijo del diablo y lo sabes. Tú vas para allá, tú te entregas solito en manos del diablo. Ese es tu problema. Entonces Dios te dice, mejor sácate el ojo, córtate el brazo, cancela Netflix, cancela el Disney, antes de que luego tus hijos anden ahí de homosexuales, anden con sus ideas raras. Cancélalo ahorita, antes de entrar todos agarraditos de la mano al infierno, de una vez. No, ¿por qué? No tiene nada de malo. Bueno, allá tú. Al final de cuentas es entre tú y Dios. Yo no me voy a meter, ni voy a ir a tu casa, ni nada de eso. Ahora que si me invitas a ver una película y la película aguanta, pues la vemos, ¿verdad? Pero abusado, porque sobre aviso no hay engaño y el aviso no es mío. Yo estoy cumpliendo con informarte porque esa es mi obligación como pastor. Entonces vamos a ver. ¿Es un amor que disciplina? Sí, aquí está hablando. Va a haber consecuencias para el que peque. Y no los deja de amar. Al contrario, aquí está diciendo, mira, la vas a librar, pero tiene que pasar esto. Y bueno, vamos a ver más clarito, para que no haya confusión, en Hebreos capítulo 12, versículos del 3 al 11, voy a leer rápidamente. Dice, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo al que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos
y no hijos. ¿Un bastardo qué es? Un hijo ilegítimo, un hijo no reconocido. Y a fin de cuentas, no es tu hijo, porque no está reconocido ante la ley. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Es cierto. Lo podemos ver a nivel natural humano, ¿sí? Más de alguno de aquí creció traumatizado, porque de niño te cintarearon, te dieron con la chancla, no te dejaron ver la tele por varios días, y sí, crecimos traumatizados. ¿Y sabes cuál es el diagnóstico clínico? Educación cívica. Fíjate. En cambio, los escuincles de ahora majaderos no tienen ni 5 años y ya te recuerdan todo el árbol genealógico. Es una vergüenza. ¿Y eso de quién lo aprenden? Pues de ti. ¿De quién más? Habrá excepciones, porque no puedes controlar todo a su alrededor, ya sea en la escuela, en la calle. Pero hay que tener cuidado. Y con los parientes hay que poner límites. A ver, abuelito, usted será muy abuelito, pero aquí en mi casa usted se lava la boca con jabón antes de hablar. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si bien nuestros hijos van a ser contaminados en algún tiempo, nuestra responsabilidad es evitar lo más posible que ese tiempo llegue, o prepararlos para que esa contaminación no los dañe. Porque una cosa es que se las sepan y otra cosa es que se les haga fácil usarlas. Son dos cosas diferentes. Eso se llama inocencia. La diferencia entre la inocencia y la ignorancia es que en la inocencia uno decide no hacerlo porque sabe que está mal, porque no cuadra. En cambio, la ignorancia, pues simplemente no sabes. Y puede ser peligrosa. Pero hay una esperanza, y es una esperanza hermosa. Primera de Juan, capítulo 1, a partir del versículo 5 dice: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Ojo, aquí quiero hacer un paréntesis. Quiero decirte algo. Nadie somos perfectos. Y si tú andas mal en algún área de tu vida, pues pídele perdón a Dios, pídele a Dios que te ayude para restaurar esa área en tu vida. Pero quiero que entiendas lo siguiente, ¿okay? Todos podemos tener un día malo, un mes malo, porque no somos perfectos, seguimos siendo humanos, ¿sí? Los hijos de Dios no practican el pecado, o sea, no tenemos el hábito de pecar, o sea, con lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo. Dígase malas palabras, ver pornografía, cosas de esas. El hijo de Dios no tiene ese hábito, ¿sí? No fumamos, no ingerimos alcohol, por diversas razones, pero no tenemos esos hábitos, porque el hijo de Dios no practica el pecado y la práctica representa un hábito. Bueno, pero lo que quiero llegar es que si andas mal y te sientes hipócrita y consideras que mejor ya no debes venir a la iglesia, o peor aún, alguien te hace sentir así, reprende en el nombre de Jesús esa idea del diablo. Este es tu lugar. ¿Quién les dijo que la iglesia es un lugar de gente buena? Piénsalo. Si tú crees que nunca hiciste nada malo, estás bien mal. Todos merecemos el infierno por el simple hecho de existir. Heredamos el pecado de Adán. Y ponte a pensar cuántas cosas malas has hecho. Es que yo no he matado, yo no he violado, yo no le he robado nada a nadie, yo no me meto con nadie. Ey. Mentir, todos lo hemos hecho al menos una vez en la vida. Y robar también, porque hasta la impuntualidad de robar, porque le robas el tiempo a otro. Así que, cuidadito.
Si tú cruzas la frontera con Estados Unidos y entras a Arizona, estás en, digámoslo así, Nogales, Arizona, la pura frontera entre Nogales, Sonora y Nogales, Arizona. Entonces entras a Nogales, Arizona, ¿dónde estás? Estados Unidos, ¿verdad? Y si te brincas hasta Alaska, ¿dónde estás? En Estados Unidos. A lo mejor Arizona representa una mentirita y Alaska representa genocidio. O sea, que mataste a mucha gente. Pero ¿en dónde estás? Estás en el mismo país, ¿no? En el país del pecado, sigues estando en el pecado. Así que una mentirita y matar gente ante Dios es lo mismo, es lo mismo. Así que no te la des de muy santo ni empieces a juzgar al otro porque anda vestido de mujer o porque es político corrupto. No, mejor ponte a orar por la persona. Ponte a orar por la persona y pide al Señor que te ayude a sacar el barrote que traes en tu ojo para que puedas sacar la paja del ojo de tu hermano. ¿Sí? Entonces, se trata del amor disciplinario. Si te sientes que andas mal, este es tu lugar. Este es tu lugar. Yo escuché el testimonio y lo vi en una iglesia en Estados Unidos, una iglesia hispana, donde se quejaban de una mujer porque llevaba a sus hijos bien traviesos al servicio y luego se quedan dormidos en las bancas. Y un día alguien le llamó la atención de los diáconos. El pastor estaba presente, el pastor no estuvo de acuerdo con eso, pero no pudo detener la situación. Y cuando esta persona le llamó la atención, la mamá le dijo firme: pues yo prefiero que mis hijos se acostumbren a dormir en el templo que andar vagueando en la calle. Y cuando sean adolescentes sepan estar aquí y no estén allá con una pandilla. Jamás en la vida le volvieron a decir nada. ¿Por qué? Porque ella tenía razón. Tus hijos aquí son bienvenidos siempre. Tú eres bienvenido aquí siempre. Porque esta es la casa de Dios y Él te abre las puertas. Si no, ¿cómo? Habráse visto, imagínense, lo he dicho muchas veces y se los voy a repetir para que ustedes cuando estén afuera puedan compartirlo con libertad. Este lugar y toda iglesia debería ser un hospital. Esta iglesia es como un hospital. Aquí no se rechaza a nadie. Imagínense, llega un atropellado todo lleno de sangre y lodo. Ay, viejo cochino, váyase a bañar, y luego lo recibimos en urgencias. ¿Ustedes creen que eso sería posible en un hospital? ¿Y aquí por qué sí? Jamás. Jamás. Que mira, llegó la fulana. Pues dale gloria a Dios que llegó la fulana, porque aquí se va a convertir en la fulana hija de Dios. Sí. Entonces continúo leyendo. Así que no te creas esa mentira del diablo, que soy un hipócrita, mejor no voy. No. El diablo te quiere arrinconar para comerte sabroso. Véngase para acá, aquí te vamos a estorbar para que no sigas pecando y le vamos a estorbar al diablo para que no te siga dando guerra. Verás, dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces está esa esperanza, pero nuevamente está la condicionante, que sea de verdad. Arrepiéntete. ¿Quieres ser salvo? Cree en Cristo. Pero si no crees y le buscas por otro lado, ya estás condenado por haber blasfemado contra Cristo. Es que al cabo el purgatorio. Aténgase al santo, porque con todo y santo se va a ir al infierno, porque no hay intermediario más que Jesucristo. Sorpresita que se van a llevar. Confiesa tu pecado, pero arrepiéntete. No como aquel que comparte su testimonio presumiendo sus maldades para lucirse en público en vez de exaltar a Cristo. Eso no es testimonio. Confiesa tu pecado. Y para que quede claro qué es el arrepentimiento, por si a alguno se le ha pasado, y si lo quieren anotar, anótenle ahí. ¿Cómo saber si estás arrepentido? ¿Cómo saber si estás arrepentido? Número 1, reconocer que estás mal. Reconocer tu pecado. Número 2, sentir dolor o vergüenza. Ojo, pero no porque te cacharon, no porque te van a meter a la cárcel. No, Señor.
por lo que hiciste. Si reconoces tu pecado, debes de sentir dolor o vergüenza por lo que hiciste. Por lo que hiciste. No por las consecuencias. Olvídate. Eso no cuenta. No, pues cualquiera se arrepiente, ¿verdad? Por haber hecho algo malo si le están pegando. Como esos que han linchado a cada rato en el Estado de México o en la Ciudad de México. Ya, perdón, ¿qué perdón? Ni que nada, no están arrepentidos. Lo que pasa es que ya no quieren que les peguen. Y es correcto, pues no tienen por qué lincharlos. Pero eso no es arrepentimiento. Porque en cuanto salen y sanan, lo vuelven a hacer. Y ahora sí van armados para que no les vuelvan a pegar. Entonces no hubo arrepentimiento. Entonces número 1 es reconocer tu pecado. Número 2, sentir dolor o vergüenza. Número 3 es pedirle perdón primeramente a Dios y a la persona a quien ofendiste. Número 4, hacer restitución o restauración. Es devolver lo robado, pagar lo que destruiste, pagar el préstamo que no quisiste pagar, buscar que la persona sane después de que la ofendiste, qué sé yo. Restitución o restauración. Restauración es arreglar, componer. Restitución es pagar o devolver. Y por último, hacer todo lo que esté de tu parte para nunca jamás volverlo a hacer. Eso es arrepentimiento. Eso es arrepentimiento. Si no las tienes las 5 cosas, pues no. Habrá personas que dejen de tomar, pero no están arrepentidos. Lo que pasa es que el médico les dijo, si sigues tomando te va a dar un derrame cerebral o te vas a morir de un infarto. O dejan de fumar por lo mismo. Pero no están arrepentidos. No están arrepentidos. Simplemente no se quieren morir. Así que ante Dios eso no cuenta para nada. Entonces, ojo. Bueno. Y por último debemos entender Romanos 6:23. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿A qué muerte se refiere? A la muerte eterna, la muerte espiritual, al infierno. Cuidado. En su amor Dios nos alerta. En su amor Dios nos disciplina. Esto te estorba, te lo quito. Esto tal vez no te gusta, pero lo necesitas, te lo pongo. Entonces es un amor disciplinario. Dios te va a corregir, te va a ir cambiando en el camino. Hay comidas muy famosas que son asquerosas, pero que se hicieron famosas porque son gusto adquirido. En Francia es el escargot, en México es el menudo. A mí me encanta, pero francamente es asqueroso así a plena vista. Pero como ya sea lo que sabe, bendito menudo, véngase para acá. De verdad, muéstraselo a un extranjero, verás la cara que va a hacer en cuanto vea el plato. Y cuando le expliques de qué es la carnita, más. Así que no le digas hasta que ya comió para que se anime a probarla, ¿verdad? Y el escargot, allá en Francia, que son caracoles, guácala. Pero al que le gusta le encanta, pero se llama gusto adquirido. A nadie le gusta, así como el chocolate que lo pruebas y ¡ay, qué rico! No, no es cierto. Que le vas entrando hasta que le agarra sabor. Esa es la verdad. Y llega un momento que te gusta y te gusta. ¿Sí? Digo, por mencionar ejemplos, ¿no? Por mencionar algún ejemplo. Pero así es la disciplina. A nadie nos gusta la primera, pero luego, como dice ahí, tener un fruto apacible. Como les decía, ese trauma llamado educación cívica. Y en este caso es crecimiento espiritual. Y vamos ahora finalmente al tercer tipo de amor que les voy a compartir hoy. Es el amor de padre. El amor de padre. Hasta ahorita lo que les he ido mostrando es que Dios tiene cierto amor para el mundo en general, pero es un amor limitado. El amor de Dios de este tipo no es para salvación. Si alguien se muere nada más en ese nivel, se va al infierno. ¿Le va a doler a Dios? Claro. Acuérdense el reclamo que le hizo a Jonás. Oye, tú estás enojado por una calabacera y quieres que mate a una ciudad entera con todo y animales que tú no los creaste. No, hombre, y estás así por una calabacera. Ahora imagínate yo que los hice con mis manos. Entonces, claro que a Dios le pesa, pero
Ahí también vemos una amenaza bien clara. Se arrepienten o los destruyo, por eso los mandó. ¿Y qué le dijo? ¿Qué le dijo Jonás? Por eso yo no quería decirles nada, porque ya te conozco, que se arrepienten los perdonas. Pues sí. Ahora, ¿cuál era el enojo de Jonás? Que los ninivitas habían tenido esclavizados al pueblo de Israel al menos 2 décadas, si no es que más. Y por eso quería que murieran. Pero ¿qué tal si ellos se arrepentían y se convertían a Jehová de los ejércitos? Pues iban a tener temor de Dios, iban a dejar en paz a Israel. Entonces, Jonás, ¿qué es lo que quieres? ¿Venganza o paz? Y Dios le ofreció la mejor paz. La mejor manera de acabar con tu enemigo es haciéndolo tu amigo. Digo, hasta en el mundo práctico, ¿no? Si está grandote, pues hazlo, compadre. Pero aquí Dios extendió su amor. O sea, aquí no fue cobardía. Dios tenía el poder para exterminarlos y ya, qué grandote ni qué nada. Dios extendió su amor y le dio la oportunidad a Jonás de ser el portador de la palabra de libertad. ¿Y cuál era? El arrepentimiento de ellos iba a traer la libertad a Israel. Pero el Señor estaba enojado porque él estaba aferrado con su idea de venganza. Entonces, que eso no nos vaya a consumir, que no nos vaya a desviar. Bueno, entonces Dios tiene cierto amor por el inconverso, pero su amor por sus hijos es infinitamente distinto. Ahí es muy diferente. Y lo vamos a ver aquí, amor del Padre. Volvemos a Mateo 18. De hecho, desde el principio vemos que si alguien se mete con una de sus ovejitas, que dice mejor que se suicide, ¿no? Técnicamente, y de la peor manera, porque ahogado es lento. Entonces, por meterse con una de sus ovejitas. Entonces sí hay una diferencia en el nivel de amor. Desde ahí es evidente. Pero ahora vamos a ver acá a partir del versículo 10. La oveja perdida. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar a la que se había descarriado? Ojo, cuando deja las 99 no las deja al garete. Para empezar, son 99 ovejas obedientes y las va a dejar en el redil bien resguardadas. No las va a abandonar nomás por ir a corretear a una. Claro que no, eso es ilógico. Las va a dejar bien resguardadas, sabiendo que son obedientes, y entonces va por la rebelde. Dice, y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Claro que no. No es la voluntad de Dios que se pierda ninguno de ellos. Es más, y lo vemos en segunda carta de Pedro capítulo 3, me parece que es en el versículo 9. Sí, dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Si ustedes leen el contexto del capítulo 3 de 2 de Pedro, habla del anticristo. Dios todavía no permite el arrebatamiento y con ello el surgimiento del anticristo, porque al darse el arrebatamiento, el que se quedó, y va a ser tan difícil que se salve a alguien, no imposible, pero va a ser tan difícil, porque va a ser en extremo el sufrimiento. Por lo tanto, Dios tiene paciencia y nos da más tiempo. Una, para estar firmes, estar listos. Y dos, igual o más importante, ganar a otros para Cristo antes de que llegue el momento. Así como en el arca de Noé. ¿Cómo dice el cantito? Todos caben, tú también. Pues sí. Y estaban entrando los animales y la gente todavía burlándose. O sea, veían el milagro y todavía burlándose. Pero cuando ya empezó a llover y empezó la tormenta, que ahora sí quisieron subirse al bravazo, la mano de Dios cerró la puerta. Y ahí sí murieron todos ahogados. Porque no va a ser cuando uno quiera. Dios ya marcó un límite. Dentro de ese límite es tu decisión. Pero cuando el tiempo se acaba,
ya no hay oportunidad. Entonces, Dios tiene misericordia, Dios tiene paciencia. Inclusive lo vemos en Lucas capítulo 15, en la parábola del hijo pródigo. Aquí había 2 hijos. El menor le pidió al padre que dividiera la herencia conforme le iba a tocar a él y que se lo diera en efectivo, y se fue y lo malgastó todo en fiestas y parrandas. Y cuando ya no tuvo para vivir, buscó trabajo, nadie le daba y terminó dándole de comer a los cerdos. Para un judío, para un hebreo, era lo más humillante, porque si estaba prohibido comer cerdo, el solo tocar el cerdo era contaminarse. Ahora imagínense darles de comer a los cerdos y tenerle envidia al puerco, quererse comer la cochinada que comía el puerco. Y eso lo hizo reaccionar. Lo curioso es que cuando él vuelve arrepentido, el padre siempre lo estuvo esperando. El padre nunca dejó de amar a su hijo, pero si el hijo no hubiera vuelto, hubiera muerto en la miseria. Se perdió y se perdió, pero se arrepintió y volvió. Y ahí estuvo la misericordia del padre. Ahí estaba el padre esperándolo. Y cuando él vuelve fue bien recibido. ¿Hubo consecuencias? Claro. Tuvo el rechazo, no sabemos si permanente, pero al menos sí temporal, de su hermano mayor, que también tuvo sus errores. Pero es algo que debemos entender. Si tú estuviste en Cristo y la regaste, caíste de la gracia, pero tuviste el valor y la sabiduría de volver a los caminos del Señor, claro que eres bienvenido. Solo que debes de entender que parte de las consecuencias, y de las que Dios no te va a quitar, porque normalmente las consecuencias hay que vivirlas, porque pues es parte de tu mala decisión, puede ser la mala reputación que traigas contigo. Pero ¿sabes qué? Eso también con el tiempo puede cambiar, es parte del proceso, porque inclusive puede ser bueno que cuando uno vuelve a los caminos del Señor y se siente rechazado, eso te va a ayudar a ver si realmente quieres estar ahí o no. Porque va a llegar un punto donde te vas a dar cuenta de una, que puede ser tu imaginación por tu propio remordimiento, que no has permitido que el perdón de Dios te limpie completamente y entonces sí te sometas al Señor y puedas vivir la libertad, experimentarla, o que genuinamente haya personas que tengan recelo contra ti. ¿Ok? Tú haz tu vida conforme a la voluntad de Dios y Él se va a encargar de lo demás. Si son personas a quien ofendiste o les debes algo, bueno, tienes que buscar la manera de restaurar las cosas. Pero si no son personas a quienes tú hayas ofendido, permite que Dios haga la obra. Porque esa misma gente te puede servir de termómetro en algún punto. Que no te quería y de repente hasta te piden disculpas. ¿Sí? Digo, a mí me sucedió por lo menos 2 veces. Cuando recién iniciamos el ministerio aquí en la Misión Sagrada, hubo dos familias que cuando me vieron dijeron, no, si este es el pastor de jóvenes, mis hijas no van a venir a esta iglesia. Y con los años me pidieron perdón. Pastor, fíjate que yo tengo que pedirte disculpas porque es que cuando te conocí, imagínense, hace pues 13 años, poquito más, llegamos a la iglesia. Y llego yo en moto chopper con mi cadenota, pues ya ven la apariencia de niño bueno que tengo, entonces y de repente con el chaleco, o si era en invierno con chamarra, qué sé yo, así bien, pues bien fachoso, pues bien chopper. Y cuando me vieron, ¿ese va a ser el pastor de jóvenes? No, hombre. Pero a los años que ya me conocieron, me pidieron disculpas. Bueno, yo no había cometido pecado, solamente una imprudencia. Tomé la decisión de vestir de esa manera, de lucir de esa manera, y tienes que pagar el precio. Perdonen la expresión, pero no seas nena. Si te vas a peinar de una manera, aguante vara. Si te van a echar carrilla, aguántese. ¿Para qué te lo pones así? Es que no tienen derecho a decirme, y usted no tiene derecho a chillar. Esa es la verdad. Y eso lo aprendí. Y si no, pregúntenselo a mi esposa, que desde que decidí andar pelón con barba de candado, no la dejaban de molestar. Ay, dile que se deje crecer el cabello. Ay, dile que ya se rasure esa barba. Ay, pues díganle ustedes últimamente. ¿Y saben cuánta gente me lo ha dicho?
Nadie. Gracias a Dios no es ninguno de ustedes, porque estamos hablando desde que estamos en Hermosillo, ¿verdad? Huelen miedosos porque no me dijeron nada. Pero ese es el asunto. Cuando tomas una decisión buena o mala, siempre hay un precio a pagar. Así que cuando pecaste y te arrepentiste, no te espantes de que todavía haya consecuencias. Entonces hay que aguantar. Hay que aguantar. Si hiciste algo bueno y hubo consecuencias negativas por querer ayudar a alguien, pues clama a Dios y vemos cómo te ayudamos entre todos, ¿verdad? Pues ahí sí te puedes quejar porque pues qué crueldad, ¿verdad? Aunque si tú sabías que había un riesgo en ayudar a tal persona, bueno, pues tú sabías que había un riesgo, ¿sí? ¿Le pediste permiso a Dios antes de actuar? Esa es la pregunta. Como Pablo, ¿no? Que Dios le dijo, a esa ciudad no vas. Y ahí va Pablo. ¿Y qué pasó? Lo andaban matando a pedradas y lo tuvieron que ayudar a escapar. Bueno, pues cuidado entonces. Y esta es la cuestión. Dios te ama. El amor del Padre es inmenso. Por eso nos ordena que a algunos hasta los rescatemos del fuego. Esa es la misión de la iglesia. Hacer la obra que el Padre nos ha encomendado. Ir por aquellos que no pueden ya solos, que están más allá, digamos, de una simple predicación. Hay gente que necesita ser jalada de vuelta. Y vale la pena. Toda alma es valiosa. Y si todo lo que dije hoy se te olvida, tienes dos opciones. Una, chécalo en Facebook al rato. Y la otra, por lo menos recuérdate esto. Por lo menos recuérdate esto. Si te sientes hipócrita y que no debes estar aquí, con más razón esta es tu casa. Con más razón esta es tu casa. Dios es tu Padre. Arrepiéntete en todo caso. Y si necesitas ayuda, pídela. Es que mis hijos andan mal. Pues que anden mal aquí. Porque aquí van a encontrar al Espíritu Santo, que es quien transforma vidas. Y que a lo mejor van a seguir siendo traviesos toda la infancia y la adolescencia, pero cuando lleguen a los 21, que los corran de la universidad, van a recibir a Cristo. Como yo. Como yo. Ayer me topé una publicación en Facebook donde yo no participé, donde no era para mí, pero eran contactos míos platicando de los campamentos de la infancia y de la adolescencia, de las vagancias, travesuras, y justo tuvieron que mencionar que al que corrían de cada campamento era a mí. Me dio risa, pero luego sí como que me incomodó, porque nomás de eso se acuerdan. Qué rencorosos. Pero es parte de las consecuencias. Pero al mismo tiempo, gloria a Dios, porque ahora estoy del otro lado, ahora yo soy el pastor. Quien menos pensaban, ahora es el pastor. Bueno, mis hermanos, pues que esto sea de esperanza para ti. Dios te ama. Nomás no te atengas al amor misericordioso. No. Busque el amor del Padre, busque el amor del Padre. Y para aquellas personas que conoces, llévales el amor del Padre, por favor. No te atengas a la mitad de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. No, llévale la segunda parte, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de nada sirve la muerte y resurrección de Cristo para aquel que no le conoce, para aquel que no le cree, aquel que no ha postrado su corazón delante de él.